Buen día. A continuación daremos una explicación de las ecuaciones de Maxwell y el vector pointing. Nuestro grupo está conformado por James Chacón, Juan Farfán y Mauricio Gutiérrez. Somos estudiantes del pregrado de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria Iberoamericana. James Clerk Maxwell nació en el año 1831, murió en el año 1879. Maxwell fue un científico escocés, el cual se especializó en el campo de la física matemática. Dentro de todas sus investigaciones, su logro más representativo fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética, en la cual unificó la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones de un mismo fenómeno. Maxwell planteó 4 ecuaciones, las cuales son la ley de Gauss, la cual establece que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de la misma superficie. La ley de Faraday, la cual establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. La ley de Gauss para el campo magnético, la cual expresa la inexistencia de monópolos magnéticos en la naturaleza. Es decir, esta ley es la explicación de que al romper un imán obtenemos 2 imanes y no 2 imanes y medio. Por último, la ley de Ampere, la cual explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre en ese contorno. El campo magnético es un campo angular con forma circular cuyas líneas encierran la corriente. En el siguiente video daremos una explicación sobre una de las ecuaciones de Maxwell, la cual es la ley de Gauss, expuesta por el compañero James Chacón. Luego de esto daremos una explicación sobre el vector pointing para dar finalización pues con la explicación del objetivo principal de este video. Buenas noches para todos. A continuación vamos a explicar una de las leyes de Maxwell. Como sabemos se vienen 4. Voy a explicar la ley de Gauss, que son 3 principios básicos que él maneja. El primer principio es el que tenemos acá cuando la divergencia, que empezando el triángulo significa divergencia del campo eléctrico. El ρ, que significa con una P, es la carga eléctrica, y el E elevado a la 0. Entonces, en el primer enunciado tenemos que cuando la divergencia con respecto al vector es igual a 0, se manifiesta como podemos ver en la gráfica, donde es igual porque las líneas entran y salen por el mismo circuito que tenemos alrededor. Como podemos observar acá, cada línea entra ya sea en un circuito cerrado y ninguna línea del campo ni nace ni tiene fin. Esto lo llamamos la divergencia cuando es la divergencia del vector es igual a 0. En el segundo punto tenemos ¿qué pasa cuando la divergencia del vector es mayor a 0? Cuando la divergencia del vector es mayor a 0 es cuando las cargas se repelen hacia afuera de los vectores. Entonces, cuando esto ocurre, decimos que la divergencia del vector es positiva en este caso. En el tercer caso, cuando tenemos que las cargas van al dentro del vector, decimos que la divergencia del vector es menor a 0. Estamos hablando que esta divergencia es negativa. Si volvemos a nuestra primera fórmula de la divergencia electrólisis, que es igual a ρ sobre E a la 0,
la cero es una constante genérica, decimos que entre mayor carga tengamos acá, si en ρ la carga es una positiva, entonces, y las mayores están alrededor, son acumuladas, decimos, si es positiva, sería positiva. Si en ρ las mayores de las cargas que hay son negativas, entonces las cargas serían negativas. Si el ρ es igual a cero, en todas las líneas del campo entran y salen como si nada. Si el ρ es mayor que cero, la divergencia será positiva en el caso del segundo gráfico. Pero si la divergencia es negativa, que es lo que estamos viendo en el tercer gráfico, todo será negativo. Esto es una explicación básica de la ley de Gauss, como lo podemos observar de la ley de Maxwell, que nos enfocamos en la ley de Gauss. Muchas gracias, feliz noche para todos. En este video se va a hablar de la energía de una onda electromagnética y del vector de Poynting. La potencia describe la variación de la energía de la onda electromagnética en el tiempo. Varía de forma oscilante y depende de la energía del campo eléctrico. Esta energía, que fluye por unidad de tiempo, también fluye a través del espacio perpendicular a la propagación de la onda, y esto se conoce como intensidad de la onda. Para encontrar la intensidad se va a usar una onda armónica plana y la definición de la potencia de la onda. Lo primero que hay que tener en cuenta es el número de dimensiones en que se propaga la onda y la forma del frente de la onda. Entonces, en ondas unidimensionales, los frentes de onda son puntuales, como las ondas en una cuerda. En ondas bidimensionales, los frentes de onda son lineales, como las ondas en la superficie del agua. Y las ondas tridimensionales son frentes de ondas superficiales, como las ondas de sonido y las ondas electromagnéticas. La intensidad de una onda electromagnética se define como la energía que fluye por unidad de tiempo, a través de un área perpendicular a la dirección de la propagación. En otras palabras, es la potencia por unidad de área transversal. Tomando la definición matemática de la potencia y reorganizándolo, se puede definir la intensidad de la onda. La intensidad depende del cuadrado del campo eléctrico y varía de forma oscilante alrededor de un punto no nulo, y se expresa en el sistema internacional como por unidad de metros cuadrados. Como se considera una onda armónica, entonces la cantidad de energía por ciclo es la misma, y como es una onda plano, si se mide la intensidad en cada área perpendicular a la propagación de la onda, da el mismo valor de la intensidad en cada plano. Pero hay que tener en cuenta que esto no siempre se cumple. Si se considera una fuente puntual de ondas electromagnéticas que emite en todas las direcciones de forma homogénea, sus frentes de onda serán esféricos. Entonces, a medida que las ondas se alejan de la fuente, la energía de esta se tiene que distribuir en una superficie más grande, por lo tanto la intensidad disminuye inversamente con el cuadrado de la distancia. Este fenómeno se conoce como atenuación, que define la disminución de la intensidad al distribuirse la energía en frentes de ondas de cada vez más amplios, y depende de la forma de los frentes de onda. La atenuación no hay que confundirla con la pérdida de intensidad por pérdida de energía de las ondas, pues no se está considerando tal pérdida. Por último, al igual que la potencia de la intensidad, tiene un promedio que depende del cuadro de la amplitud de la onda electromagnética y es igual a la mitad del máximo valor de la intensidad. Entonces, se denomina vector de Poynting al vector cuya dirección y sentido es de la propagación de la onda electromagnética y su magnitud es la intensidad instantánea de la onda. Su nombre lo recibe en honor al físico inglés John Henry Poynting y se expresa mediante el vector S. Y se define matemáticamente como:
Si se toma la magnitud del vector Poynting y se aplica, lo relaciono entre magnitudes de los campos eléctricos y magnéticos, además de la definición de la velocidad de propagación en el vacío. Se tiene la ecuación previamente usada para definir la intensidad, lo que muestra la magnitud del vector Poynting es la intensidad de la onda electromagnética. Por último, el cual depende del cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. En conclusión, tenemos la intensidad, que es la potencia transferida por unidad aérea perpendicular a la dirección de propagación de la onda electromagnética. Y el vector de Poynting es un vector cuya magnitud es la intensidad de onda electromagnética y su dirección sentido es el mismo de la onda. Muchas gracias, buenas noches, gracias.